Buenas tardes a todos. Pues continuamos, ¿verdad? Solo antes de empezar a hablar de la temática, eh, recordarles que esta última semana de marzo es Semana Santa, ¿verdad? Entonces, voy a intentar que antes de irnos a Semana Santa hagamos una prueba más. Eh, de repente, sábado, domingo, ¿verdad? 27, 28. Que la Semana Santa, entiendo, arranca aquí, ¿verdad? El lunes 29. Entonces, por ahí 27, 28, hacer una prueba antes de irnos a Semana Santa para que se vayan un poco más tranquilos sin pensar en que hay alguna evaluación o algo ahí. Ok. En la clase anterior hablamos sobre esto de los operadores sesquilineales, ¿verdad? Ver cómo era una forma de generalizar Producto Interior y algunas de sus propiedades, ¿verdad? Esto se parece a lo de las formas bilineales que a veces se analizan en los cursos de álgebra lineal. Eh, y aquí pues se probaba un teorema, ¿verdad?, relacionado con esas formas esquilineales, ese teorema sobre que se pueden escribir de forma particular en términos del producto interno. Eh, lo siguiente esto estaba en la sección 3.8, ¿verdad?, del libro. Y lo siguiente es, en la 3.9 hablan de este operador adjunto nada más de Hilbert. Después vamos a ver otro tipo de operadores, autoadjuntos, unitarios. Pero bueno, por ahora vamos a este operador adjunto de Hilbert, que de cierta forma lo más parecido que uno ha trabajado en los cursos de álgebra lineal es el operador este de traspuesta. Eh, que bueno, uno no lo ve quizás como un operador, ¿verdad? Pero la traspuesta se le aplica a una matriz, ¿verdad? Entonces, si uno lo trata de ver como una función, es una función cuyo dominio son las matrices, ¿verdad? Y lo que me regresa es otra matriz, ¿verdad? Si lo vemos, por ejemplo, solo con matrices cuadradas, sería una función que me agarra una matriz de n por n y me regresa otra matriz de n por n, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es que se le llama operador, porque se puede ver como una función, ¿no? Entonces, vamos a ver que este operador adjunto de Hilbert, de cierta forma, y de repente, bueno, habría que ir a ver la historia de esto para ver cuál concepto surgió primero, pero pareciera, por las propiedades que tiene, que como que se inspiró de alguna manera en el, en el operador ese de traspuesto. Pero eso solo por lo que parece, ¿verdad? Habría que ir a ver realmente bien cómo es que se dio históricamente la cuestión. Así que bueno, eso nos interesa hoy, comprender la definición y algunas de sus propiedades, ¿va? Veamos entonces la definición. Eh, Fíjense, tengo un operador lineal acotado entre dos espacios de Hilbert, ¿verdad? H1 y H2. Noten que ya esto ya no es un funcional, ¿verdad? Es una función que va de un espacio de Hilbert a otro espacio de Hilbert, o sea que ya no es funcional. Eh, y bueno, digo porque veníamos hablando bastante de funcionales, ¿verdad? Pero ya aquí pues nos estamos saliendo un poco. Salvo por el hecho de que siempre hay productos internos que de cierta forma también se podían ver como funcionales, ¿verdad? Eh, entonces, fíjense, el operador adjunto de Hilbert se denota como T asterisco, ¿no? Eh, Asociado, ¿verdad?, al T, es otro operador, ¿verdad? Solo que ahora va al revés, ¿verdad? Así como las inversas, por ejemplo. Y tal que para cualquier X en H1 y Y en H2 se cumple esta propiedad. O sea, esta es la propiedad que define, ¿verdad? El operador adjunto de Hilbert. Una que pues los dominios y codominios están intercambiados y la otra es que tiene que satisfacer esta propiedad. Noten que es una propiedad relacionada con el producto interno. Y aquí fíjense, como tenemos dos espacios de Hilbert, de repente, pues uno podría, por notación, como indicar, ¿verdad?, en dónde es cada producto, pero aquí en el contexto se ve claramente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí
Este producto es de una imagen de T que está en H2, ¿verdad? Y Y, que es otro elemento de H2, o sea que este es el producto interno de H2, ¿verdad? Y aquí tengo X, una imagen de T asterisco que está las imágenes están en H1, entonces esto es un producto de dos elementos en H1, o sea que este es el producto interno de H1, ¿verdad? Eh, Creo que lo tomé directamente así de cómo trabaja el autor, ¿verdad? Que no hace ninguna referencia a eso, pero claro, pues se entiende ahí, ¿verdad? Que podría ser que estos productos sean uno, bueno, si los dos espacios en general son distintos, pues con más razón para pensar que los productos puedan funcionar de diferente manera, pero son productos internos, entonces satisfacen las mismas propiedades y pues para evitar notaciones ahí que a veces como que abultan, digamos, los cálculos, entonces se denotan de la misma manera los dos. Ok. Eh, Fíjense que esta definición me dice que es un operador y que satisface esta propiedad. Eh, Cuando uno formula una definición, lo primero que tiene que pensar es, ¿será que eso existe? ¿No? Y muchas veces también es conveniente decir, ¿será que hay ejemplos de cosas que no satisfacen esta propiedad? Porque vaya, si existe, yo tomo un ejemplo, bueno, ya sé que existe, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, voy a buscar algo que no lo cumpla, porque entonces, si no encuentro algo que no lo cumpla, entonces de repente todos los operadores satisfacen esta propiedad y no tendría como chiste eh, definirlo, ¿verdad? Darle un nombre particular. Pero bueno, entonces en este primer teorema lo que se comprueba es que existe, ¿verdad? Que es único y además que es acotado y su norma es la misma norma de T, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos bastante, ¿verdad? Existencia, unicidad y algunas propiedades de más, ¿no? Entonces, vamos a ello. Eh, Fíjense, se comienza trabajando se define esta función h, ¿verdad? Noten que aquí no hay ninguna h por aquí. Se define esta h de esta manera. Y esto como queriendo aprovechar ese resultado que teníamos anteriormente para las formas esquilineales, que era en términos de una h, ¿verdad? Que era esta de acá. Aquí la estamos definiendo de esta manera, un poquito como al revés, ¿verdad? De esto. Pues ahí vamos a ver cómo se complementa y cómo se solventa y todo para que podamos utilizar este resultado anterior, ¿verdad? Y aplicarlo acá. Entonces, fíjense, está definida esta H en términos del producto interno, que ya sabemos que es una forma de esas que llamamos esquilineal, ¿verdad? Lineal en la primera componente y lineal conjugada en la segunda, ¿verdad? La T no me afecta porque T es un operador lineal también, entonces se va a siempre satisfacer las propiedades que queremos para que sea esquilineal, ¿verdad? Por ejemplo, algunas cosas que uno quisiera comprobar si quiere ponerse a verificar, ¿verdad? Todo lo que significa que es esquilineal. Es, por ejemplo, que tiene que ser lineal conjugada, ¿verdad? En la segunda componente. Entonces, pues utilizamos la definición h de y, coma esto, ¿verdad? Sería h de y en la segunda componente aplicarle t, ¿verdad? A esa componente. Aquí falta un paréntesis, ¿verdad? Voy a marcar esto aquí. Y entonces, como t es lineal, pues utilizo la linealidad de t, ¿verdad? Luego, como este es un producto interno, entonces utilizo la linealidad conjugada, ¿verdad? De él. Eh, las constantes, las escalares, esto, ¿verdad? Alfa y beta salen conjugados, ¿verdad? Me queda tx1, tx2, que son vectores ahí. Y vuelvo a utilizar entonces la definición de esta función h, ¿verdad? Y esto entonces sería h de y x1, h de y x2. Entonces al final vemos que lo que concluimos es que evaluada en esto, ¿verdad? Me queda esta expresión, que sería como decir, ¿verdad? Que h es lineal conjugada en la segunda componente, ¿verdad? Que es parte de lo que se quiere para comprobar que es sesquilineal. Habría que comprobar que es lineal en la primera componente y bueno. Estos solo son, este solo es un ejemplo, ¿verdad? De lo que tendríamos que comprobar para verificar en sí que de verdad es esquilineal.
Se utilizan, pues, como les indico acá, las propiedades de que el producto interno es esquilineal junto con el hecho de que T, por definición acá, ¿verdad? Es lineal, ¿no? Eh, bueno, quizás aquí no tanto es por definición, sino que en el teorema, ¿verdad? O como aquí se está hablando de operador adjunto, pues la definición como que tiene sentido para operadores lineales y acotados, ¿verdad? Entonces, cuando se habla aquí de operador adjunto, pues es que se asume que se le está aplicando a un operador al que tiene sentido, ¿verdad? Aplicársele, que es así como está en la definición, ¿verdad? Ok, H es acotado. De hecho, aquí solo déjenme ver, pensando en eso de que T es lineal, solo para ver qué tan específico es el autor acá. Sí, aquí, por ejemplo, ese es el mismo teorema, ¿verdad? El operador adjunto T asterisco de T en la definición 391, o sea que aquí ya está diciendo que T satisface estas hipótesis, ¿verdad? Que es lineal y acotado, ¿no? Ok, veamos que H es un operador acotado, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con lo que se hizo en la clase anterior, básicamente es imitar varias de las cosas que se hicieron ahí. Noten que esto solo es como pasos intermedios, ¿verdad? Porque esta H nosotros como que la definimos acá. El hecho de que H sea acotada, pues ahí vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Eh, pero solo son pasos como intermedios para comprobar lo que al final se quiere, ¿verdad? Que este existe, que es único, acotado y su norma es tal. Eh, lo que sí es que está relacionado con la definición que tiene, ¿verdad? Ser operador autoadjunto, ¿no? En todo caso, pues estaría más relacionado con el lado izquierdo, solo que están como intercambiadas, ¿verdad? Las componentes, ¿no? Ok, entonces fíjense, esta H es acotada, pues aquí solo se está utilizando la definición, ¿verdad? Aquí sería Cauchy-Schwarz, ¿verdad? El, el valor absoluto o módulo del producto interno es menor o igual que el producto de las normas, ¿verdad? De los vectores. Y esta de acá para acá son propiedades de la norma aplicada a operadores, ¿verdad? Aquí estaríamos diciendo que la norma de T de X es menor o igual que la norma de T por la norma de X, ¿verdad? Donde aquí también noten que se está abusando de la notación, ¿verdad? Norma de T es norma de operador, norma de X es la norma en H1, ¿verdad? Norma de Y es la norma en H2, pero bueno, escribirlo así a veces puede causar confusión, especialmente cuando uno lo quiere imitar este tipo de argumentos en algún problema, ¿verdad? Pero solo es de fijarse en cada caso, ¿verdad? Norma de X1 porque X está en H1, norma de H1, perdón, norma de H2 porque Y está en H2, norma de operador porque T es un operador, ¿verdad? Que esta era la que estaba definida como, bueno, se podía hacer así, ¿verdad? Como supremo o en vectores unitarios pues teníamos dos o tres expresiones, ¿verdad? Para definir la norma de un operador. Eh, um, y además notamos que esto también implica, si tomamos supremos en vectores unitarios, ¿verdad? X y Y, tendríamos entonces que el supremo de esto, ¿verdad? Para esos vectores unitarios es menor o igual que la norma de T. Y si recuerdan, y de hecho aquí lo traje abierto también, esto era lo que definíamos como la norma de una forma de estas esquilineal, ¿verdad? Por acá está, ¿verdad? Teníamos esta expresión y teníamos también esta otra expresión, ¿verdad? El supremo de H en vectores unitarios, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería también la norma de H, ¿verdad? Y tendríamos entonces que la norma de H es menor o igual que la norma de T. Eh, a ver, como se argumentó en un teorema anterior, creo que es precisamente en este de las representaciones. Vamos a ver qué es lo que se utiliza. Ok, entonces eso creo que lo hicimos por aquí, ¿verdad? De hecho es esto mismo, solo que aquí las desigualdades están escritas al revés. Esto menor o igual que esto, ¿verdad? Entonces, así se está utilizando aquí, ¿verdad? Noten, aquí tengo T, T
y T, ¿verdad? En el denominador. Y aquí es S, ¿verdad? S en el denominador. Y esto menor o igual que este otro, ¿verdad? Donde cambia. Aquí solo se está hablando en X y S de X, ¿verdad? Y aquí en X y Y, ¿no? X, T de X y aquí en X, Y. ¿Verdad? Entonces es por esto mismo que hicimos aquí, que era un argumento de que como este conjunto está contenido en el otro, entonces estos supremos satisfacen esa desigualdad. Este supremo del lado derecho, pues nuevamente es la otra forma de cómo se definió, ¿verdad? La norma de una forma de esas esquilineales. Y entonces noten que aquí se obtuvo que la norma de t es menor o igual que la norma de h, y aquí teníamos que la norma de h es menor o igual que la norma de t, por tanto, son iguales. Entonces, podemos aplicar el teorema este, ¿verdad? Que comprobamos aquí, donde se concluía que h podía ser representado de esta forma, que se daba esta propiedad para las normas, que esta representación era única, ¿verdad? Y así. Entonces, esta h tiene una única representación de esta forma, ¿verdad? Y en el teorema, pues le llamaban S, ¿verdad? A ese operador que me daba acá. Entonces, aquí para como que cuadrar con lo que queremos llegar, a esa S, pues la vamos a denotar como T asterisco, que es precisamente la notación para el operador S adjunto. Y pues al final ver que se van a satisfacer todas las propiedades, ¿verdad? Entonces, esta S o ahora pues esta T asterisco es única por el teorema de representación y además satisface la propiedad esta que la norma de S es la norma de H, o sea, ahora que la norma de T asterisco es la norma de H. Noten que junto con lo anterior ya podríamos también concluir que la norma de T asterisco es igual a la norma de T, ¿verdad? Porque aquí teníamos que la de H era la de T. Lo que falta entonces ver que se satisface esta igualdad, ¿verdad? Eh, Hasta ahora pues lo que tenemos es que esta H que está definida así, producto de Y por TX, sería producto de T asterisco, ¿verdad? Por X, ¿verdad? Que no es exactamente lo que queremos. Aquí el T asterisco está a la derecha, pero bueno, ahí es donde entonces vamos a comenzar a jugar con las propiedades del producto interno, ¿no? Eh, entonces, fíjense, h de yx, por la definición, ¿verdad? Por cómo se definió, era esto, ¿verdad? Y ahora entonces también tenemos que tiene esta otra representación, ¿verdad? T asterisco, que es como le estamos llamando a S, Y y X, ¿verdad? T asterisco, Y y X. Entonces, estos dos son iguales, ¿verdad? Y tomamos conjugados porque los queremos como al revés, ¿verdad? Entonces, eh, por las propiedades del producto interno, ¿verdad? El conjugado de este sería este, ¿verdad? El conjugado de este sería este, y eso era lo que queríamos, ¿verdad? Entonces noten que la cuestión de la existencia y unicidad de este operador en este teorema viene directamente del teorema este de representación generalizado, ¿verdad? Para formas sesquilineales. De repente aquí cuando se trabajó esto, pues lo que decíamos era que, ok, tenemos un teorema de representación para funcionales lineales, ¿verdad? En términos del producto interno. Y aquí entonces solo introdujimos la cuestión esta de las formas esquilineales y el teorema este se miraba como una generalización, ¿verdad? De ese teorema de representación de Riesz, solo que para este otro tipo de función, ¿verdad? Pero solo se miraba como, ok, interesante que funciona, ¿verdad? El teorema, pero aquí ya le estamos viendo una aplicación, ¿verdad? Se define un tipo de operador y con ese teorema se comprueba que ese operador existe, o sea, está bien definido esto, ¿verdad? Y además que es único, ¿verdad? Eh, para cada operador T, ¿verdad? Eh, ok. Continuamos entonces, ya tenemos el teorema ese comprobado, sabemos que ese operador existe, ¿verdad? Es único, tiene la misma norma. Si se ponen a pensar, estas propiedades, como les decía, quizás lo parecido que uno conoce a esto es lo de la transpuesta, ¿verdad?
La transpuesta de una matriz, pues, es única, ¿verdad? Eh, Su norma, ¿verdad? Va a ser la misma que la de la matriz original. Ah, y pues bueno, eso es lo que podríamos. Sobre esto, de repente todavía no podríamos decir mucho, aunque creo que aquí en el libro, creo que el autor de hecho utiliza como ejemplo, como un primer ejemplo. Vamos a ver. No, creo que es hasta el siguiente capítulo. Sí, que utiliza la transpuesta, creo. Bueno, usualmente ese es uno de los ejemplos que toman. Sí, aquí está ya en ese caso, ¿verdad? Utilizar la transpuesta como un operador que satisface esas propiedades, ¿verdad? Pero bueno, esto es ya el siguiente capítulo, no nos adelantemos ahí. Eh, ok, siguiente tenemos otro resultado. Fíjense, este me dice, este se parece a uno que teníamos anteriormente también. Tengo dos espacios pre-Hilbert, un operador lineal acotado entre los dos espacios y fíjense lo que dice, el operador es cero, sí, solo sí, estos productos son cero para todo X y Y. Esto se parece a un lema que teníamos la vez pasada, ¿verdad? Que lo utilizamos a este de acá. Solo que en este estaba para, específicamente para el producto interno, ¿verdad? Se parece un poco, ¿verdad? Este es ya utilizando un operador ahí de por medio. Entonces, el operador es cero, o sea, es la función cero, ¿verdad? La función constante cero, que a todo vector le asocia cero. Sí, solo si este producto es cero para todo X y para todo Y, ¿no? Si el operador es más específico, aquí es de X y Y, para X y Y, pues en general distintos. Si es más específico de que X, de que el dominio y codominio son el mismo, y X es un espacio complejo, eh, si esto es cero, entonces el operador va a ser cero, ¿verdad? Si esto es cero para todo X, el operador es cero. Si se fijan, pues se parecen bastantito a las conclusiones que teníamos acá, ¿verdad? Ok, para la parte uno, pues es un sí, solo sí. Si Q es cero, bueno, si Q es cero, aquí me va a quedar cero, ¿verdad? Multiplicado por cualquier otro vector, me va a dar cero, ¿verdad? Eh, Q de X es cero, ¿verdad? 0 por Y es cero, ¿verdad? Eh, bueno, este paso como intermedio incluso era como, no era necesario, ¿verdad? Ya lo sabíamos que esto ocurría, ¿verdad? Y entonces el producto es cero, como se quiere. Si este es cero, entonces queremos ver que Q es cero, ¿verdad? Si este es cero para todo X y Y, entonces utilizamos el lema 382, que era precisamente este, ¿verdad? Entonces que teníamos que si un producto es cero para todo W, entonces esta, la primera componente tenía que ser cero, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Si esto es cero para todo X y Y, pues aquí lo que utilizaríamos para el lema es suficiente con decir para todo Y, ¿verdad? Entonces el primer vector tiene que ser cero, ¿verdad? Para todo X. Ahí sí utilizamos el hecho de que es para todo X, ¿verdad? Entonces, si recuerden que esta notación, que es como multiplicación, realmente desde el punto de vista de funciones, lo que representa es Q evaluada en X, ¿verdad? Entonces, si Q evaluada en X es cero para todo X, bueno, es que Q es la función constante cero, ¿verdad? Que a todo X le asigna cero, o sea que Q es cero, ¿verdad? Ok, para la parte 2, ¿verdad? Esto ya comprobaba el sí y solo sí. Para la parte 2, quiero ver que si el operador es de X en X y esto se satisface para todo X, entonces también Q va a ser la función constante cero, ¿no? Ok, entonces tenemos la hipótesis, ¿verdad?, de que esto es cero para todo X y en particular, si es cero para todo X, pues consideramos este vector, ¿verdad? Una combinación lineal de X con algún Y de X, ¿verdad? Eh, entonces utilizamos la hipótesis, ¿verdad? El producto de Q del vector consigo mismo, ¿verdad? Q del vector consigo mismo es cero, ¿verdad? Por hipótesis. Eh, Utilizamos la linealidad, ¿verdad? De Q. Entonces sería Q de alfa por alfa por E, y la propiedad distributiva, ¿verdad? Del producto interno. Entonces, al hacer esa propiedad distributiva,
Me quedaría, por ejemplo, Q de alfa por alfa por X. Pero alfa es lineal, ¿verdad? Entonces, alfa puede salir de Q. Esta alfa que está en la segunda componente saldría con conjugado. Tendría alfa por alfa conjugado, que es el módulo de alfa al cuadrado, ¿verdad? Y Q de X por X, ¿verdad? Y así, similarmente para los demás, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, este último sería Q de Y, ¿verdad? Por Y, ¿verdad? O no, este sería este de acá más bien. Entonces este viene, sale la primera componente, sería alfa por Q de Y, ¿verdad? Sería cuando se multiplica Q de Y por alfa X, ¿verdad? Entonces el alfa, como está en la segunda componente, sale conjugado, Q de Y, ¿verdad? En la primera componente y X en la segunda componente, ¿no? Ok, ¿qué más? De aquí para abajo, pues como tenemos por hipótesis que Q de X por X es cero, entonces Q de Y por Y es cero, ¿verdad? Y Q de X por X es cero. Entonces solo me quedan estos dos, ¿verdad? Que son los que quedaron aquí. Entonces tenemos que esto es igual a cero, ¿verdad? Noten que esto es para todo X, ¿verdad? Entonces podemos como que, digamos, tomar los valores que queramos aquí, ¿verdad? Para este vector. Y esto siempre se va a cumplir porque es para todo vector en el espacio, ¿verdad? Y si X y Y están en el espacio, entonces esta combinación lineal también, ¿verdad? Porque estamos en un espacio vectorial. Eh, entonces, en particular, si alfa es 1, noten que esta igualdad me va a quedar, pues esto más esto igual a cero, ¿verdad? Esto de acá. Y si alfa es i, entonces me va a quedar aquí i, aquí el conjugado de i menos i. Saco el i de factor común, entonces me va a quedar esto menos esto, ¿verdad? Igual a cero, ¿verdad? Porque i pues no es cero. O sea, me queda esto igual a cero, saco el i de factor común y para que sea cero tiene que ser que la otra cantidad sea cero, ¿verdad? Que es esta de acá. Y entonces eh, despejamos, ¿verdad? O sumamos las dos ecuaciones, ¿verdad? Me quedaría entonces que dos veces Q de X por Y sería igual a cero, o sea que Q de X por Y sería igual a cero. Eh, y entonces por 1, ¿verdad? Y Q de X por Y es igual a cero para todo X y para todo Y, porque aquí no le dimos ninguna condición, ¿verdad? A X y Y. Entonces Q tiene que ser cero, ¿verdad? Por el inciso 1, ¿verdad? Ok, entonces este lema también es un lema más como de una herramienta para utilizar de repente para realizar otras pruebas, o, ¿verdad? O para hacer algunos problemas. No tiene así como que una gran consecuencia, sino que es una herramienta, ¿verdad? Y para utilizar. Y usualmente cuando le llaman lemas es porque si lo pongo, si quiero comprobar algo más grande después y pongo esto dentro de la demostración, pues se vuelve más grande, ¿verdad? Entonces, por el lema que ya lo había comprobado, entonces se me vuelve más pequeña la siguiente demostración, ¿verdad? Y de hecho, fíjense, este teorema pues tiene un montón de propiedades que satisface ese operador adjunto, ¿verdad? Eh, Fíjense, esta primera se parece bastante a la definición, ¿verdad? La definición, lo único es que el T asterisco estaba aquí en la segunda componente. Y si uno lo ve esto como operativamente, así como uno trabaja en álgebra o como cuando utiliza herramientas para factorizar cuestiones así que son bien operativas, esto así visto así como bien operativo, básicamente me dice, ok, en un producto interno, cuando yo tengo un operador lineal, como que yo puedo mover, ¿verdad? Ese, pasarlo a la segunda componente y ahí en la segunda componente pues va a ir como adjunto, ¿verdad? Esa sería la forma de verlo, así como para utilizarlo a la hora de hacer cálculo, ¿verdad? A la hora de hacer simplificaciones y eso, ¿verdad? O querer demostrar algo, ¿no? En este caso, entonces, esta propiedad me dice como que al revés también funciona, ¿verdad? Si el operador está en la segunda componente, entonces con esta definición de este nuevo operador, pues visto así como para hacer cálculos, lo puedo mover a la primera componente, pero en la primera componente eh, con el adjunto, ¿verdad? De cierta forma, noten que esto también tiene como que cierto parecido a lo que pasa con la cuestión
de los escalares, ¿verdad? Que en el producto interno, en la primera componente salen, ¿verdad? Normal y en la segunda componente salen con conjugado, ¿verdad? Hay como que cierta similitud con ese tipo de cosas también. Aquí, fíjense, estas dos propiedades, de cierta forma me están diciendo como que si nosotros vemos al adjunto ese como una operación, ¿verdad? Una operación hecha o que tiene como dominio, ¿verdad? Los operadores. Pues esto viene siendo como decir que es lineal, ¿verdad? O sea, si se lo hago a una suma, entonces hágaselo al primero, hágaselo al segundo y súmelo, ¿verdad? Que es una propiedad así de linealidad, ¿verdad? Y esta es que es casi lineal, ¿verdad? Lineal conjugado, ¿verdad? Con los escalares. Si se le aplica a un escalar por un operador, entonces toma el conjugado del escalar y sáquele eh, el adjunto al operador, ¿verdad? Eh, este tipo de cosas, noten que también, bueno, la transpuesta uno solo la utiliza con reales normalmente, ¿verdad? Y de hecho, cuando quiere uno definir un concepto similar, pues se crea una nueva definición, ¿verdad? No se utiliza casi o nunca prácticamente la transpuesta exactamente igual como la utilizamos en los reales, pues prácticamente nunca se utiliza cuando estamos en un ambiente de complejo, ¿verdad? Sino que se crea como que un nuevo concepto ahí. Eh, que de hecho que si no recuerdo mal, en español normalmente le decimos transpuesta conjugada, ¿verdad? Eh, esto, fíjense, esta es la propiedad típica de la transpuesta, ¿verdad? La transpuesta de la transpuesta era la matriz original, ¿verdad? Eh, y de hecho, ya como que estudiando, bueno, estudiando más, digamos, si ustedes, por ejemplo, siguen estudiando una maestría o algo y llevan cursos de análisis así relacionados con teoría de operadores, van a ver que hay como que toda una familia de operadores que satisfacen esta propiedad, ¿verdad? Que son tal que cuando se hace la operación dos veces, me queda la original. Eh, y pues bueno, como les digo, si siguen estudiando, ahí van a ver que eso crea como que toda una familia de operadores, ¿no? Esta otra, vamos a ver la norma del operador por su adjunto. Es la misma que el operador en el otro orden, ¿verdad? Y es la misma que la norma de t al cuadrado, ¿no? Bueno, ya sabíamos que la norma de t era igual que la norma de t asterisco, entonces no se ve extraño que esto ocurra, ¿verdad? Si el producto de un operador con su adjunto me da cero, entonces el operador tiene que ser cero. Y aquí, fíjense, me dice es como casi conmutativa, ¿verdad? La operación. Esto pasaba, si recuerdan, también con la transpuesta, ¿verdad? Por eso les digo que la transpuesta es como que quizás como el modelo en el que basarse si uno quiere recordar propiedades de esta definición de operador adjunto, ¿no? Eh, no es conmutativa, ¿verdad? La operación, sino que funciona al revés, más bien, ¿verdad? Eh, y aquí fíjense esto de que asumiendo de que H1 es igual a H2, es para que tenga sentido, ¿verdad? Porque S por T, visto como funciones, lo que representaría, bueno, aquí de hecho lo estamos viendo exclusivamente como funciones, ¿verdad? Y fíjense que acá incluso a veces eh, por ejemplo, yo les digo, ok, este TX representa T evaluada en X y realmente sería mejor estarlo escribiendo así, aunque da un poco de pereza estar poniendo los paréntesis, pero uno lo hace así porque, bueno, ya sabemos que cuando son operadores, transformaciones lineales, pues hay una matriz asociada, ¿verdad? Y tiene sentido verlo como una multiplicación de matriz por un vector, ¿verdad? Pero acá en el ámbito de espacios de Hilbert, eh, más bien lo que nos interesa son los casos en que la dimensión no es finita, ¿verdad? Porque en caso de dimensión finita, casi todo es lo que ya conocíamos, ¿verdad? Por ejemplo, esas nuevas conjuntos ortonormales totales o lo de la dimensión de Hilbert. En el caso finito era lo mismo de antes, entonces, si no estoy con nada nuevo, para qué trabajarlo, ¿verdad?
Donde se vuelve como interesante o diferente es en los casos infinitos, ¿verdad? Entonces, en el caso infinito, esta notación quizás no tenga sentido porque T es un operador que ya hablar de que tiene una representación matricial, como estamos en espacios de dimensión infinita, pues ya no tenga tanto sentido, ¿verdad? Y el punto entonces a lo que quiero llegar es que quizás no es tan conveniente estar escribiendo esto porque esto viene de lo que hace uno con matrices, ¿verdad? Y con transformaciones lineales entre espacios de dimensión finita. Aquí nos interesan más los de dimensión infinita y ahí pues ya esto ya no tiene tanto sentido, ¿verdad? Eh, y entonces, quizás es conveniente pensar más siempre en funciones y entonces si lo viéramos así, aquí tendríamos que estar escribiendo la ruedita de composición de S con T, ¿verdad? Que si fueran de dimensión finita, pues sí, la composición está asociada con la multiplicación de matrices, ¿verdad? Eh, pero en el caso infinito, pues ya no tiene sentido, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, especialmente uno cuando está estudiante, pues le causa más eh, que aprender o no, le causa confusión, ¿verdad? Hay veces que uno interpreta mal las cosas por las cuestiones de las notaciones, ¿verdad? Y es una cuestión bien delicada ahí cuando uno está como estudiando, ¿verdad? Bueno, entonces aquí solo tengan en mente siempre, ¿verdad? Esto significa evaluar t en x, estas multiplicaciones realmente significan composiciones, ¿verdad? Y entonces, si esto es una composición, la composición tiene su requisito para estar bien definida, ¿verdad? Así como la multiplicación de matrices, ¿verdad? Tiene su requisito para estar bien definida. Entonces, asumiendo aquí que H1 es H2, entonces estas funciones irían de H1 en H1, ambas, y entonces la composición no hay problema para hacerla, ¿verdad? Eh, para que esto tenga sentido, ¿no? Ok, veamos entonces la prueba de estas propiedades. Algunas pues son simples, más que todo cuestión de escribir, utilizar las definiciones, y una que otra utiliza algún truquito por ahí. Se utilizan varias veces los lemas que ya tenemos anteriormente, ¿verdad? Pero bueno, perdón, veamos. Queremos comprobar que esto es igual a esto, entonces este es el conjugado, ¿verdad? De intercambiar las componentes. Eh, Esta de acá es utilizar la definición de operador adjunto, ¿verdad? Le doy vuelta y aquí es donde les digo que ya uno cuando está escribiendo y como haciendo un problema, entonces uno lo ve como que bien operativo. Ah, ok. Lo del adjunto lo que me permite es como mover la T a la primera componente y quito el adjunto, ¿verdad? En todo caso, si lo pongo sería adjunto de adjunto, ¿verdad? Que ya vimos, o que, bueno, vamos a comprobar que adjunto de adjunto es el mismo, ¿verdad? Y este entonces, por la propiedad del producto interno, el conjugado, se le intercambia el orden, ¿verdad? Las componentes. Siguiente, la cuestión esta de que es como lineal, ¿verdad? Hacer la operación. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero utilizar la definición, ¿verdad? De adjunto. Está con asterisco en la segunda componente, la muevo a la primera sin el asterisco, ¿verdad? Ya, como les digo, visto como operativamente, ¿verdad? Y aquí entonces utilizo la linealidad, ¿verdad? S y T son dos operadores lineales, entonces su suma también es un operador lineal y además está definida como aplicar el primer operador al vector y más aplicar el segundo operador al vector. O sea, de repente aquí habría un paso intermedio si quiero detallar más, ¿verdad? Como esto es igual a S de X más T de X, ¿verdad? Después entonces utilizo la linealidad del producto interno. Aquí me faltaron los iguales, no sé por qué. Voy a, voy a resaltar esto aquí para acordarme. Eh, Acá, fíjense, otra vez utilizar la propiedad de adjunto, ¿verdad? Lo muevo a la segunda componente con el adjunto y lo mismo para el otro. Eh, y utilizo entonces la linealidad, ¿verdad? En la segunda componente. No hay escalares aquí, ¿verdad? Si hubiera, entonces habría que poner conjugado por ahí, pero bueno, no hay ningún escalar por ahí. Entonces solo desde este punto de vista sería como verlo como lineal, ¿verdad? Entonces tengo que x por esto, ¿verdad? Es igual a x por esto otro, ¿verdad? Para todo x y y. Entonces por el lema 382, ¿verdad?
sería esta parte de aquí, ¿verdad? Solo que está utilizada ahora para las otras componentes, ¿verdad? Porque aquí noten que la que es igual es la segunda, ¿verdad? W. Pero bueno, aquí se utilizan conjugados como para ver una igualdad similar, ¿verdad? Para las primeras componentes. Y aquí se concluye que B1 es igual a B2. Aquí concluimos que la segunda componente es igual a la segunda componente de acá, ¿verdad? Eh, Como diga, sería verlo de repente con conjugados, ¿verdad? Para que aplique directamente a como está aquí, ¿verdad? Ok. Y entonces comprobamos que para todo y, el conjugado de S más T aplicado en Y, evaluado en Y, es lo mismo que conjugado de S más conjugado de T aplicado en Y. Entonces estas dos como funciones, ¿verdad? Tienen exactamente las mismas imágenes, ¿verdad? Tienen el mismo dominio y están evaluados perdón, y a la hora de evaluarse, ¿verdad? Me regresan los mismos resultados, entonces como funciones son iguales, ¿verdad? Que era lo que queríamos comprobar. Parte 3 es, ok, que los escalares al tomar el adjunto salen con conjugado, ¿verdad? Y el operador pues queda con conjugado ahí. Entonces veamos, esto de acá solo es la definición, ¿verdad? Pasa a la segunda componente ya sin el adjunto. Eh, Aquí solo es asociar, ¿verdad? Los escalares se pueden mover, digamos, para donde queramos ahí cuando estamos multiplicando por operadores y vectores, ¿verdad? Eh, Incluso esto lo podríamos ver o justificar como diciendo, esta es la definición de si yo tengo un operador y un escalar, entonces la nueva función definida por el operador por el escalar se calcula así, ¿verdad? El escalar y evalúe t, ¿verdad? En el vector que se está queriendo evaluar, ¿verdad? Podríamos decirlo también como por definición de eh, multiplicar un operador por un escalar, ¿verdad? Así se define. Eh, Alfa entonces está en la segunda componente del producto, lo saco con conjugado, vuelvo a utilizar, noten que aquí es como estar jugando con eso, ¿verdad? Lo paso para allá, lo regreso, lo paso según como ocupe, ¿verdad? Entonces aquí quedó en la segunda componente, lo regreso a la primera, ahora con el adjunto, ¿verdad? Y ya el escalar por fuera, y ahora pues lo vuelvo a meter, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos a utilizar el lema, ¿verdad? Entonces, podríamos verlo creo que directamente. Vamos a ver cómo era que estaba el lema este anterior. No, así como está redactado, tenemos que tener igualado a cero, ¿verdad? Y después concluir que es cero. Entonces sí, por eso se juntan esto, ¿verdad? Esto es igual a esto, lo paso para la izquierda, ¿verdad? Utilizo la linealidad del producto interno eh, y lo junto, ¿verdad? Y entonces esto es igual a cero para todo x y y. Entonces por el lema, el operador tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces concluimos que el operador tiene que ser cero y despejamos, ¿verdad? Entonces este tiene que ser igual a este como queríamos, ¿verdad? Aquí para los detalles, pues tengo esta igualdad. Noten que en la segunda componente solo tengo x, ¿verdad? Pues esa queda igual. Este pasaría a restar, ¿verdad? Entonces este alfa conjugado lo metería a la primera componente. Eh, Vamos a ver. Aquí se está utilizando directamente de acá, porque aquí creo que se está utilizando del primero igual al último, ¿verdad? Para después juntarlo así. No este igual a este, sino este igual al último. Lo paso a restar acá, ¿verdad? Entonces ahora sí tengo este menos este, ¿verdad? Y sí. Sí, entonces lo que se utiliza es el primero igual a lo último que quedó, se pasa a restar a la izquierda y se juntan, ¿verdad? Con las propiedades de linealidad del producto interno. Como es en la primera componente, no es necesario ahí nada de los conjugados, ¿verdad? Y luego entonces se utiliza el lema. Esto es igual a cero para todo x, ¿verdad? Este es el operador, todo esto, ¿verdad? Y entonces, según el lema, ese operador tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Se despeja y se obtiene entonces lo que se quería. Ok, este creo que era el de que el conjugado, perdón, el adjunto del adjunto es t.
Entonces lo vamos a anotar así para simplicidad, ¿verdad? Para ahorrar un par de paréntesis ahí. Eh, vamos a ver, para todo X en H1, para todo Y en H2, tenemos que, fíjense, de acá para acá es la cuestión de que, si el adjunto lo muevo a la otra componente, pero le quito, ¿verdad? El adjunto, ¿verdad? Esto sería por uno, ¿verdad? Porque en la definición lo tengo en la segunda componente y lo paso a la primera, ¿verdad? De acá para acá, así como se hizo aquí. Esto sería por definición, ¿verdad? De adjunto. De acá por acá sería por el inciso uno, ¿verdad? Que en el inciso uno me decía, se puede hacer al revés. Tiene el adjunto en la primera componente, lo manda a la segunda sin el adjunto, ¿verdad? Entonces, de acá para acá, inciso uno, de acá para acá, definición, ¿verdad? De adjunto. Y entonces lo mismo que antes, ¿verdad? Tomo el primero, tomo el último, como son iguales, resto, ¿verdad? Paso a restar. Utilizo la linealidad, ¿verdad? El producto interno, ¿verdad? Y me queda esta resta ahí. Nuevamente, entonces esto es igual a cero y significa entonces que para todo y, ¿verdad? Eh, porque aquí es para todo X y para todo Y, ¿verdad? Entonces, significa que el operador este tiene que ser cero y el espejo, ¿verdad? Me queda entonces que T es igual a el adjunto del adjunto, ¿verdad? 4, vamos a ver qué pide 4, 5, perdón, esta de las normas. Noten que el hecho de que sea esto al final pues ya lo teníamos antes. De hecho, teníamos desigualdades también que me decían la norma de esto es menor o igual que la norma de T por la norma del otro, ¿verdad? Entonces, más que todo es ver que sí funciona esto igual a esto, ¿verdad? Porque, vaya, incluso que estuviéramos en el caso finito, pues estos serían matrices, ¿verdad? Y entonces sabemos que no conmutan en general, ¿verdad? Aquí estamos diciendo no que conmutan, sino que por lo menos la norma me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, veamos esto. A ver, estas solo son las definiciones, ¿verdad? T va de H1 en H2, el adjunto al revés, ¿verdad? Entonces, la composición, ¿verdad? De el adjunto con T iría de H1 a H1, ¿verdad? Acuérdense que las composiciones se leen como al revés, ¿verdad? Este adjunto con T, entonces va a ir de H1, ¿verdad? A H1, ¿no? O bueno, aquí lo podemos ver así, ¿verdad? De H1 a H1, ¿no? Y al revés, entonces, eh, aquí evaluaría primero T adjunto, o sea, tomaría un vector en H2, me manda a uno que está en H1, evalúo T, entonces el que estaba en H1 me lo manda a H2, o sea que aquí iríamos de H2 a H2, ¿verdad? Que es lo que estamos concluyendo acá. Eso es por pura definición de composición de funciones, ¿verdad? Luego entonces la norma de Tx al cuadrado, pues ya sabemos que es el producto del vector consigo mismo. Utilizo la propiedad nueva que tenemos de conjugación, de adjunto. Por alguna razón estoy cambiando adjunto con conjugación. Que bueno, tiene sus propiedades similares, ¿verdad? Por lo menos esa de conjugado era el original, ¿verdad? Adjunto de adjunto es el original. Bueno, aquí lo que haría entonces es que esta de la derecha más bien, la muevo hacia la izquierda con el adjunto, ¿verdad? Eso sería por el inciso 1 de este mismo teorema. De acá para acá es Cauchy-Schwarz, ¿verdad? No tiene el valor absoluto aquí, pero recuerden que si lo tuviera, eso me genera dos desigualdades. Una de ellas es esta, ¿verdad? Entonces es por una parte de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Luego de acá para acá, propiedades de la norma de operadores, ¿verdad? La norma de un operador evaluada en el vector era menor o igual que la norma del operador por la norma del vector, ¿verdad? Entonces me sale aquí la norma de x por la norma de x al cuadrado, ¿verdad? Me queda la norma del operador. Eh, entonces decimos aquí, si tomamos el sub, acá, ¿verdad? Sobre vectores unitarios, entonces tendríamos que
acá a la izquierda eh, me va a quedar la norma del operador al cuadrado. Eso porque la norma del operador en vectores unitarios, eh, tendríamos que ir de repente, creo que por acá teníamos por lo menos la de estos de los esquilineales, que era algo así, ¿verdad? Solo que para operadores los normales, digámosle, ¿verdad? Los que teníamos antes solo es de quitar la y, ¿verdad? Sería el supremo de h de x sobre x. Y para vectores unitarios, pues esto se hacía uno, ¿verdad? Entonces solo me quedaba arriba, ¿verdad? Yo creo que aquí, esto ya es más parecido a eso, ¿verdad? Ya aquí está aplicada a un solo operador, ¿verdad? Entonces, si eran vectores unitarios, pues esto se hacía uno y solo me quedaba lo de arriba, ¿verdad? Entonces aquí si tomo el supremo de t de x, pero al cuadrado, entonces sería la norma del operador al cuadrado. Y en el lado derecho, en vectores unitarios, esta norma es una cantidad fija, no sabemos cuánto, ¿verdad? Pero es un número. Eh, y si lo evaluamos en unitarios, entonces el supremo de esto que es constante me va a dar constante, ¿verdad? Entonces obtenemos que la norma de t al cuadrado es menor o igual que esto, ¿no? Luego, esto es esto mismo. Esto ya es por propiedades de norma de operadores, ¿verdad? Lo que les decía antes, menor o igual que norma del primero por norma del segundo. Y como ya teníamos también, la norma del adjunto era la misma norma del operador original, entonces esa es la norma de t. Por la norma de t, bueno, norma de t al cuadrado. Y entonces, vamos a ver. No, aquí está como, no sé si es que está mal escrito o es que estoy concluyendo algo mal. A ver. Mm, sí, porque como desigualdad, realmente aquí solo se llega a lo mismo, ¿verdad? Norma de t al cuadrado no era igual que la de t al cuadrado. Y en todo caso, aquí lo que concluiríamos es que esta es menor o igual que esta, ¿verdad? Pero estas son iguales. Mm, déjenme ver, porque aquí veo algo extraño. No sé si que lo estoy interpretando mal. Déjenme entonces ver aquí en el libro. Es a ver, no me fui para adelante. Este era el lema anterior, aquí está. Entonces estamos en la parte E. Ok. Al tomar el supremo se obtiene esto. Teníamos esto. Pero aquí es donde le digo, aquí tenemos otra vez lo mismo. En todo caso, quisiéramos obtener que norma de t al cuadrado es mayor o igual que esto, ¿verdad? Para al final concluir que son iguales. Pero sí, fíjense que concluye exactamente igual. Este es menor o igual que esto. Y esta es la norma de t al cuadrado. Entonces este igual a esto. Mm, no sé si estoy ignorando algo, pero yo ahorita lo estoy viendo, no sé si lo ven igual también. Lo estoy viendo como que, ok, aquí obtuvimos que la norma de t al cuadrado es menor o igual que esto. Aquí en todo caso solo estamos utilizando lo mismo, ¿verdad? Lo único que dice es que ahora estamos aplicando una cierta igualdad de la sección, una cuestión vieja que creo que es la que decía que norma de un operador por otro es menor o igual que las normas por separado. Y dos, dos debería estar por aquí. Vamos a ver cuál es dos. Ajá, que la norma del adjunto es la misma. Y entonces llega a que esto es la norma de t al cuadrado.
Ah, no, sí está bien, ¿verdad? Porque lo que pasa es que aquí pareciera que solo se está concluyendo, la norma de t al cuadrado es menor o igual que la de t al cuadrado. Pero no está bien, porque aquí se dice, ok, esta norma de aquí es menor o igual que la norma de t al cuadrado. Y esta es, lo que pasa es que está al revés, ¿verdad? Y esta es mayor o igual que la norma de t al cuadrado. Entonces, menor o igual de aquí, mayor o igual de aquí, ¿verdad? Entonces sí, se concluyen que son iguales. Eh, Creo que lo que confunde un poco es esta conclusión aquí al final, que al final, pues, o más bien poner o volverlo a utilizar lo mismo acá, ¿verdad? Porque aquí, digamos, si quito esta de aquí, siempre digo, ok, este es menor o igual que esto y esto es igual a esto. Y aquí sí se ve claro, entonces esta es menor o igual que esto. Y esta también es menor o igual que la otra, entonces son iguales. Entonces este es que creo que el que me confundía, por lo menos a mí ahí, ¿verdad? Pero sí, está bien, entonces, norma de t al cuadrado es menor o igual que este producto, y la norma de este producto es menor o igual también que la norma de t al cuadrado, ¿verdad? Entonces este, como les digo, es el que creo que si se quita se ve más claro. Ok, entonces son iguales, ¿verdad? Al final. Como les digo, la parte de que son iguales a la norma de t al cuadrado, pues quizás no problema, creo yo. A ver, no, porque sí, solo se podía concluir que era menor o igual que. Entonces sí. Ok, entonces, si intercambiamos los papeles, en vez de t ponemos, bueno, no intercambiamos, sino que en todo este argumento, si en vez de t ponemos el adjunto de t, entonces obtendríamos que si aquí ponemos adjunto de t, entonces sería adjunto de t, ¿verdad? Aquí adjunto de t. Entonces esto sería igual acá, ¿verdad? A la norma al cuadrado del adjunto de t. Pero esto ya sabíamos que era la norma de t. Tenemos que esto es igual a esto. Pero el adjunto del adjunto es t por inciso anterior, entonces aquí me quedaría t y tendríamos que la norma de t por su conjugado también es t al cuadrado. Eso solo es para ver que se cumple también con el orden al revés, ¿verdad? Aquí es el adjunto primero, después t, aquí es t y después el adjunto, y también son iguales a t al cuadrado, ¿verdad? Ok, 5 faltan 2. Si el producto del adjunto por t es 0, entonces el operador es 0 y viceversa, ¿verdad? Bueno, de derecha a izquierda es evidente, ¿verdad? Pero en el otro caso, vamos a ver, bueno, aquí solo dice, sale directamente de 5, directamente de acá. Si esto es 0, entonces la norma de esto es 0, porque el vector es 0. Entonces la norma de t al cuadrado sería 0. Entonces por propiedades de norma, t tiene que ser 0, ¿verdad? Y al revés, pues, como les digo, más fácil más bien, ¿verdad? Si este es 0, bueno, incluso podemos ponerlo aquí también. Si este es 0, aquí iría 0, entonces la norma de esto sería 0. Por propiedades de norma, entonces el vector tiene que ser 0, ¿verdad? Así que sí, es cierto, sale directamente de 5. Y la última, que no es conmutativo, sino casi conmutativo, asumiendo las cuestiones esas del dominio, ¿verdad? Entonces, veamos esa última. Eh, ok, aquí solo es utilizar la definición, ¿verdad? Del adjunto, está en la segunda componente, se manda a la primera. Luego entonces como que se asocia, ¿verdad? Y se vuelve a aplicar la propiedad. Aquí asociaríamos poniendo el paréntesis a tx, ¿verdad? Quedaría s como s evaluada en tx. Vuelvo a utilizar la propiedad del adjunto, ahora s, ¿verdad? Lo mando a la segunda componente, ¿verdad? Ahora con el adjunto. Y vuelvo a aplicar entonces ahora la propiedad de adjunto a t, ¿verdad? Lo mando acá y ahora con adjunto, ¿verdad? Eh, Entonces, si esta igualdad es cierta para todo x, entonces otra vez por el lema, ¿verdad? Estas dos van a ser iguales y por tanto, como es para todo y también, entonces estas dos como funciones me regresan las mismas imágenes, por tanto son iguales como funcionan, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, al final todas estas propiedades, como les digo, se parecen bastante en todo caso a la transpuesta, ¿verdad? Es lo más parecido que tenemos desde el
punto de vista de operadores, ¿verdad? Pero bueno, esto ya está generalizado. Recuérdense que estos son operadores entre espacios de Hilbert arbitrarios, ¿verdad? Uno de estos espacios podría ser, qué sé yo, digamos, uno sencillo, un RN, pero el otro podría ser funciones continuas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, estos dos pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Eh, y entonces ya ahí, por ejemplo, aunque nos cerráramos solo al concepto más simple que conocemos de transpuesta, pensar en la transpuesta de ese operador, pues no veríamos cómo, ¿verdad? Porque la transpuesta es bien fácil de definir porque está asociada a matrices, ¿verdad? Y en todo caso estaría asociado entonces a operadores entre espacios vectoriales de dimensión finita, ¿verdad? Y ahí no habría problema, ¿verdad? Pero como estos son arbitrarios, pueden ser de dimensión infinita, entonces ya aquel concepto como que se queda corto y de cierta forma entonces esto generaliza esas ideas de la transpuesta. Lo único es que ahí, eso sí no me puse a investigar. ¿Qué concepto históricamente surgió primero? Las matrices realmente no es un concepto tan viejo, ¿verdad? De hecho, pues por ahí, por esos años andaba, por alrededor de los 1900. Y esto también, ¿verdad? Hilbert, ahí donde más generó matemática fue ahí alrededor de los 1900. Entonces, de hecho puede ser que estaban como que casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y si hay alguna diferencia, no debe ser mucha. Por lo que uno sabe, de repente pensaría que la transpuesta fue primero, ¿verdad? Pero bueno, habría que irse a poner a investigar para asegurar. Ok, de esta sección les dejo para que ya vayan adelantando estos ejercicios y traten de irlos haciendo, ¿verdad? Porque pienso, como les digo, hacer una evaluación antes de ir a Semana Santa. Entonces, no le den mucho tiempo para hacer esto y les voy a incluir, lo que voy a hacer es que voy a tratar de, con otro video, tratar de completarles esta sección 310 este fin de semana y así tener entonces 3.9 y 3.10. Entonces les voy a poner unos cuantos problemas más de esta sección, ¿verdad? Para completar la tarea. Esta habla de otro tipo de operadores que son bastante conocidos, de los unitarios, ¿verdad? Autoadjuntos y ese tipo de cosas. Entonces les voy a dejar algún problema de estos de aquí. Ok, ¿tienen alguna consulta, ya sea de lo que hablamos ahorita en la clase o en general? Nada, estamos bien. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Traten, como les digo, ya de ir adelantando para que no se les abulte eso la próxima semana. Ok, nos veremos. Saludos a todos.